Me ha correspondido hablar del tratamiento de los pacientes mayores no candidatos a trasplante. Hace unos años esta charla casi no tendría sentido porque el parón terapéutico que sufrieron todos los enfermos con mieloma durante 30 años y que se acabó para los enfermos que podían ser sometidos a un trasplante. Sin embargo, para los pacientes mayores de 65 años, el parón permaneció y durante mucho tiempo no hubo una alternativa al trasplante y los pacientes mayores de 65 años mantenían un pronóstico exactamente el mismo que en el año 1969, cuando se describió el primer tratamiento eficaz para el mieloma, que era melphalan-prednisona. Hoy, el tratamiento, esto sí, hacemos un esquema que coincide con el que ha dicho el doctor Glade, el esquema de tratamiento del mieloma incluye una larga terapéutica secuencial en la que se unen fármacos para mejorar la eficacia individual de cada uno de ellos y se estratifican en varias etapas dirigidas fundamentalmente a hacer una respuesta incremental a lo largo del tratamiento de inducción. El trasplante solo se incluye si el enfermo es elegible para trasplante y se supone que su condición biológica es adecuada para un tratamiento de tanta intensidad. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en el mieloma múltiple? El objetivo del tratamiento del mieloma múltiple parece una obviedad, pero se trata de conseguir reducir al máximo la masa del tumor. Y esta obviedad, sin embargo, no ha sido una obviedad con la que han estado de acuerdo todos los líderes de opinión en mieloma. El Grupo Español de Mieloma siempre ha estado de acuerdo con esto. Por eso, durante mucho tiempo hemos incluido esta diapositiva en la que el obtener una remisión completa debe ser el objetivo en el mieloma múltiple, aunque hay que decir que debido a la heterogeneidad clínica de la enfermedad, existen subgrupos de pacientes que sin obtener remisiones completas, sin embargo, consiguen largas supervivencias e incluso tan largas supervivencias que sin obtener remisión completa, aproximadamente un 10% de los enfermos que pueden vivir muchos años, llegar a una situación de curación operativa sin estar en remisión completa. Son aquellos enfermos en los que la enfermedad residual que queda después del tratamiento tiene unas características no tumorales, como si fuera una gammapatía de significado incierto. Pero, como no podemos saber qué enfermos son esos a priori, el obtener una remisión completa debe ser un objetivo de tratamiento que ahora, sin embargo, estamos estudiando y construyendo porque debajo de la remisión completa está la enfermedad mínima residual, que no se ve con medios convencionales, que no se ve con la microscopía óptica y que, utilizando técnicas de citometría de flujo de alta sensibilidad o técnicas moleculares, podemos establecer la ausencia en función de la sensibilidad de la técnica de células tumorales, y este endpoint supera con mucho al endpoint que era la antigua remisión completa. Hoy sabemos que obtener este estado de enfermedad mínima residual negativa es superior a la remisión completa y que incluso la remisión completa tenía un buen pronóstico porque contenía más pacientes con enfermedad residual negativa.
Por lo tanto, este es el objetivo, un objetivo que en los pacientes mayores, a veces cuando yo empecé a hacer esto, a dedicarnos al mieloma, un objetivo que ni siquiera se consideraba. La remisión completa era algo tan marginal que ni siquiera se incluía en los modelos de clasificación, pero sin embargo hoy sí se puede hablar, como veremos a continuación, de la mejoría que se ha experimentado en este subgrupo de pacientes. Por lo tanto, el tratamiento óptimo del mieloma se basa en el efecto aditivo de una secuencia terapéutica que hasta hoy, al menos en los pacientes mayores, no ha incluido trasplante, pero a la vez hay que decir que la composición del tratamiento depende de la integridad biológica del paciente y su tolerancia a la toxicidad. Es decir, podría darse el caso de que existen personas mayores, que hasta hace muy poco no se planteaba el trasplante, en las que, a lo mejor, debido a los cambios y a la mejoría de salud de las poblaciones, podrían aproximarse y ser adecuados para este tipo de tratamiento. Este es el esquema, un esquema así como muy rudimentario del tratamiento del mieloma hoy, y esto ya no es tan esquemático, porque ya tenemos alguna evidencia de que algunos tratamientos pueden llegar hasta ahí, a un 85% de remisiones inmunofenotípicas de alta calidad, hoy por hoy en tratamientos aún en fase 2, que deben ser, cuyos resultados deben ser explorados y consolidados con ensayos fases más avanzadas. Por lo tanto, el doctor Bladé ha hablado candidatos a trasplante. Este es nuestro esquema: inducción, trasplante, quizás consolidación y mantenimiento, quizás doble trasplante en algunos casos. Y esta secuencia lo que va consiguiendo es conversiones de unas respuestas peores a unas respuestas cada vez mejores. De near complete remission o muy buena respuesta parcial a remisión completa. De remisión completa incrementa la tasa de respuestas moleculares o inmunofenotípicas, e incluso en aquellos enfermos que están en remisión inmunofenotípica que se sobretratan, se puede mejorar el pronóstico. La pregunta ahora, y que es una pregunta que nos deberíamos quizás haber planteado hace más tiempo, si este nuevo paradigma terapéutico también es aplicable a los pacientes mayores. Y esta es la cuestión en la que estamos ahora. El primer avance ha habido en los pacientes con mieloma múltiple mayores de 65 años no candidatos a trasplante. Fue este estudio comparando bortezomib, melphalan-prednisona con melphalan-prednisona, un estándar terapéutico que, como digo, duró desde el año 69 hasta el año 2010, más o menos. Este estudio, ideado por el doctor San Miguel y desarrollado, al menos la primera fase 2 por el Grupo Español de Mieloma, demostró que la adición de bortezomib al estándar anterior mejoraba no solamente la supervivencia libre de progresión, sino también la supervivencia. Inmediatamente surgieron voces diciendo: cuidado con las personas mayores, porque puede darse el caso, sobre todo cuando se empezó a utilizar talidomida y dexametasona, que tratamientos capaces de incrementar la tasa de respuestas fuesen tan tóxicos que incrementasen también la mortalidad y que las curvas de supervivencia fueran mejores para los tratamientos menos eficaces, pero también menos tóxicos. Esta forma de entender el tratamiento de las personas mayores nos llevaron a ajustes terapéuticos en las personas mayores de 65 años, porque esos estudios del grupo austriaco nos dijeron: cuidado con la talidomida y sobre todo cuidado con altas dosis de dexametasona.
Bien, hicimos ajustes y el doctor, la gente de la Clínica Mayo ajustó a la baja la dexametasona. Nosotros, en el Grupo Español de Mieloma, cambiamos la intensidad de tratamiento en el esquema VMP, algo que también hizo el grupo italiano, y llegamos a una situación en la que tratamientos menos intensos conseguían el mismo pronóstico con bastante menos toxicidad, reduciendo sobre todo las complicaciones infecciosas y la polineuropatía, en el caso del bortezomib, que se ha visto reducida aún más desde que se utiliza bortezomib subcutáneo. Sin embargo, a la vez que estábamos bajando la intensidad de los tratamientos, ha aparecido este estudio que refleja algo que no aparecía, digamos, en el modo de pensamiento oficial, pero que muchos médicos sí estaban desarrollando. Y es que en este análisis se demuestra que entre el año 2006 a 2010, el 18% de todos los trasplantes se estaban haciendo en personas de más de 65 años e incluso de más de 70 años. Porque muchos médicos teníamos la percepción de que el concepto de vejez se está retrasando y que había personas de más de 65 años con un estado biológico que muchos consideraron que era suficiente para hacer un trasplante. Cuando se ha analizado esta serie, que está registrada en el Grupo Europeo de Trasplante, en el Eurogrupo, se ve cómo los pacientes de más de 65 años que se trasplantan tienen el mismo pronóstico que los que tienen entre 60 y 64 años. Bien, es verdad que la frecuencia de trasplante es menor, es decir, ha habido una selección, pero esto ha implicado un cambio en el paradigma. Hoy sabemos que los trasplantes son posibles en pacientes incluso con un poco más de 70 años y que es verdad que a veces la gente se hace cada vez que envejece más tarde. Hay mucha experiencia acumulada y hoy yo creo que ya se está definiendo que el trasplante es una opción para muchos pacientes de más de 65 años. El otro estudio que quería comentar es este estudio del grupo de mieloma que intentó comparar dos esquemas de tratamiento secuencial, pero en el fondo lo que importa es que se aplicaron 18 ciclos de tratamiento, en este caso secuencial, de melphalan, bortezomib y lenalidomida dexametasona. De una forma o de otra no hubo diferencias entre estas dos formas de aplicación, pero sí nos encontramos con que los enfermos de menos de 85 años estaban con una tasa de remisión completa del 49% o del 45%, con unas medianas de supervivencia que nunca se habían obtenido en pacientes de esas edades. Existe pues la posibilidad de un tratamiento intenso, sin trasplante, que tampoco se consideraba previamente. Está claro que las comorbilidades en las personas mayores son un factor que empeora el pronóstico, con el que hay que tener cuidado, y finalmente las personas muy mayores, los índices, ahí sí que hay que atenuar la intensidad de los tratamientos. Por tanto, hoy se están definiendo poblaciones muy diferentes de pacientes con mieloma múltiple mayores, aquellos que tienen un estado clínico adecuado, biológicamente capaces, otros en un terreno intermedio y los auténticamente frágiles, que son las personas muy mayores. Y en cada uno de ellos la intensidad del tratamiento
va a tender a ser diferente. Finalmente, hablar de un nuevo esquema que probablemente termine siendo un estándar terapéutico, el esquema VRD, que se impondrá probablemente en los pacientes en el futuro, en pacientes candidatos a trasplante, y que después de este trabajo se confirma que también beneficia y supera a lenalidomida dexametasona en todos los tramos de edad. Hay que esperar que este esquema es probable que se constituya con un nuevo estándar. Y finalmente decir que los estudios con lenalidomida en mantenimiento que afectan y benefician por igual a los pacientes de cualquier edad, también están consolidados y están en indicación después de demostrar una clarísima mejoría sobre los pacientes que no reciben mantenimiento en estos dos ensayos clínicos, en demostrar que mejoran la supervivencia en este ensayo clínico, el FIRST Trial, y ver cómo este beneficio en supervivencia libre de progresión también aparece en los estudios, no exactamente un metaanálisis, pero sí en un estudio agrupado de los estudios italianos en los que se utilizó lenalidomida en mantenimiento en pacientes jóvenes y en pacientes mayores. Por lo tanto, el tratamiento de mantenimiento también forma parte del estándar terapéutico de pacientes mayores, que, como digo, están, no digo obteniendo exactamente resultados iguales que a los jóvenes, pero clarísimamente se están beneficiando de los tratamientos actuales. Esto es un esquema, un dibujo que yo creo que refleja el cambio en el paradigma terapéutico y el cambio también en el paradigma clínico, en el que ya empezamos a pensar que algunos pacientes pueden curarse y, en cualquier caso, mejorar muchísimo la supervivencia libre de progresión y también, no digo ya lo suficiente, ya que los tratamientos de recaída, el de rescate, son mucho mejores. Muchas gracias.